Yaritza, muchas gracias por aceptar esta entrevista conmigo y por compartir este café. Está muy delicioso. ¿Cómo estás? Gracias, Hans, por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te veo? ¿Cómo está el exilio? ¿Qué tal te va? ¿Todo bien? Siempre es difícil encontrarse en el exilio, pero gracias a Dios aquí vivo con mi familia, tengo amigos, estoy llevando a la universidad, entonces creo que también Costa Rica me hace sentir cerca de Nicaragua, así que me siento bien aquí. ¿Qué estás estudiando en la universidad? Estoy estudiando trabajo social actualmente, ¿Y qué año llevas? tercer año. Trabajo social. ¿Y por qué te decidiste por esa carrera? Pues precisamente ayer estaba reflexionando sobre eso, creo que el trabajo social es una oportunidad para mí, para darle una esperanza a personas como yo, que crecieron en lugares como yo. Por ejemplo, yo crecí en un barrio marginal de Managua, y ahí son pocas las personas que tienen oportunidades para salir adelante, ¿no? Y el trabajo social a mí me parece que me da esa oportunidad de trabajar en animar a la gente a continuar sus proyectos individuales, así como yo logré hacerlo, a ¿Cómo recor- pesar de todo, ¿no? Me imagino. ¿Cómo recordás tu infancia en ese barrio marginal de Managua del que hablas? Muy difícil, realmente. En un lugar así se vive mucha violencia en todas partes, pues. No solo en la familia, sino también en las calles. Ves las pandillas, lo- lo- los borrachos, la gente violenta, pues, que camina en la calle. Siempre creces rodeado de violencia, ¿no? No es el ambiente para un niño para nada, ¿verdad? Sin embargo, creo que todo eso no tiene por qué ser parte de la identidad de una persona. Creo que el lugar donde creces no te define, yo lo aprendí. Y yo me dediqué a estudiar y salir adelante, y creo que eso es lo importante de una persona que crece en esas circunstancias, no dejarse vencer por eso. Aunque también obviamente se necesitan crear oportunidades para que esa gente salga adelante, ¿no? Y que la pobreza no se convierta en un ciclo vicioso o en una costumbre. ¿Cómo convivías vos y tu familia con esa violencia del barrio? Pues lo normal. Aprendes, creo yo, a tener valores que de cierta forma te conectan con lo que realmente puede desarrollar habilidades en vos. Creo yo que las familias en estas circunstancias son lazos muy fuertes. Yo por lo menos con mis hermanas, nosotros somos solo mujeres. Entonces, eso también creo que ha determinado un poco mi carácter, ¿no? Y las circunstancias en las que me desarrollé. Me hice feminista mucho antes, por ejemplo, de saber qué era el feminismo. Y precisamente por la realidad en la que crecí, ¿no? ¿Cómo es eso que te hiciste feminista antes de saber qué era el feminismo? ¿Cómo fue esa etapa para vos? Pues yo entendí lo que era el feminismo hasta que llegué a la universidad. Cuando estaba estudiando, precisamente yo estudié ciencias políticas en la UNAM y estaba estudiando el tema de ideologías políticas, teoría política y todo eso. Y en esa parte te enseñan, ¿no?, un poco de la historia de los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Y ahí me encontré con un folleto que hablaba sobre feminismo y me di cuenta de que la idea sobre los derechos de las mujeres a votar, el derecho de las mujeres a expresarse libremente, a ser quien son, a no vivir en violencia, eran valores, por supuesto, que yo compartía precisamente por lo que te comenté anteriormente de la situación en la que yo crecí. Era entonces una casa prácticamente de solo mujeres, ¿no? Con tus hermanas, tu mamá. Mis hermanas, mi mamá y mi papá, pero mi papá murió hace mucho. ¿Por qué te decidiste estudiar ciencias políticas? Al principio no, nunca fue mi vocación realmente estudiar ciencias políticas. Llegué a la carrera por, ¿cómo se dice? Por casualidades de la vida. Pero realmente nunca fue como mi primera opción. Yo quería algo más como de comercio internacional, relaciones internacionales, pero terminé estudiando ciencias políticas y relaciones internacionales, ¿no? Que era algo como más o menos parecido. Me enamoré de las ciencias políticas, es una carrera muy bonita, pero siempre pensé que era una carrera que poco se puede ejercer en la realidad, ¿no?
porque las ciencias políticas no es algo que pueda ejercer, por ejemplo, como político. Muy pocos políticos son politólogos en realidad. Pero la carrera sí es muy bonita. ¿Cuántos años estudiaste ciencias políticas? Estaba en el 5º año en 2018. En el último. Sí. Y bueno, está en la crisis, entiendo que vos te trincheraste, ¿no? Sí, me quedé en UNAM, claro, era yo estudiante de la UNAM. En ese momento mi activismo partía de eso, ¿no? De mi identidad como estudiante. Lo que yo quería en el 2018 era que el régimen, de alguna forma, claro, nunca imaginé que la represión iba a llegar a tanto, pero mi idea era como exigirle al régimen que hubiera real autonomía, real respeto por la autonomía y también un movimiento estudiantil que realmente representara a los estudiantes y los derechos que nosotros exigíamos, ¿no? Porque obviamente la UNAM la UNEM, perdón, no nos representaba, que de ahí nace, ¿no? También todas esas consignas de UNEM no me representa, sin autonomía no hay democracia, que fueron consignas que nosotros implementamos en el 2018, ¿no? Para ser parte de todo este movimiento tan diverso en el que nos involucramos. Ahí conocí a gente como Levis, como Víctor, que siempre estuvieron conmigo, que creamos un equipo, que organizamos estudiantes y todo eso. Y así fue como terminé involucrada en todo esto, ¿no? Y ya cuando las cosas llegaron a tanto, creo que ya ese activismo estudiantil se transformó en un activismo más político. ¿Qué fue lo que más te indignó de abril 2018? Lo que más me indignó, por supuesto, y por lo que llegué a las protestas, ¿no? Fue la agresión contra los estudiantes. Principalmente, estamos hablando del 19 de abril, ¿verdad? 18 de abril, perdón, cuando agreden a los estudiantes en León y en la UCA. Y posteriormente todas las agresiones después que hicieron pues, en las calles, cuando salimos a protestar, etcétera. Ese abuso de poder creo que fue lo que me inclinó, ¿no? A seguir participando. Como te digo, mi conexión en ese momento era como estudiante, como activista estudiantil, quería cosas concretas del movimiento estudiantil. No imaginaba vincularme con un aspecto más político porque no pensé que la crisis fuera a llegar a tanto en ese momento, aunque obviamente rápidamente escaló, ¿no? A lo que hoy vivimos. ¿Cómo recordás el atrincheramiento en la UNAM? Fueron como 2 o 3 meses, si no estoy mal, en que estuvo tomada por los estudiantes bajo asedio paramilitar, policial y bueno, luego lo sacan violentamente. Pero ¿cómo recordás vos esas semanas? Una de las tomas más largas que ha existido a nivel de Latinoamérica. Y creo que para mí fue un proceso histórico importantísimo para el movimiento para la historia del movimiento estudiantil como tal en Nicaragua, ¿no? Yo al principio no estaba de acuerdo con la toma, voy a ser sincera, porque realmente no creía que fueran las formas, digamos, de protestar. Pero obviamente cuando los estudiantes que organizaron la toma se decidieron por quedarse en el recinto, yo dije no hay otra opción más que apoyarnos. Y empecé a trabajar desde la UNAM el plan de organización que yo quería trabajar. Y apoyé la toma en lo que pude y el tiempo que pude, ¿no? Hasta que todo se volvió mucho más caótico y de hecho, yo me iba a exiliar en el 2018 después con la persecución. Sin embargo, pues llegó todo al punto de que empezaron los encarcelamientos y al final todo se complicó, ¿no? Pero la toma para mí significó un gran hito en la historia del movimiento estudiantil, sobre todo por el hecho de que las tomas significaban una oportunidad para que los estudiantes también pudiéramos organizar las ideas que queríamos organizar. En este sentido, para mí, lo del movimiento estudiantil, exigir al gobierno que la UNEM fuera desarticulada o fuera reestructurada de tal forma que fuera más plural y más diversa, ¿no? Que era lo que nosotros queríamos. ¿Vos estuviste en la Divina Misericordia? Sí, yo soy sobreviviente del ataque a la Divina Misericordia. ¿Cómo fue esa noche? La noche del 13 de julio yo creo que es uno de los momentos más difíciles que yo viví en la vida, ¿no? O sea, yo me preparé para morir ese día. Yo estaba mentalmente preparada para morir ese día, ¿no? Porque como te digo, nosotros no teníamos armas y los paramilitares entraron con total violencia. O sea, la forma en la que disparaban era a matar sin asco, es decir,
Yo me acuerdo que yo estaba el 13 de julio en la UNAM porque estábamos coordinando, ¿no? A ver si con la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional se lograba hacer como una extracción de todos los estudiantes que todavía quedaban ahí y llevarlos a casas de seguridad. La Iglesia Católica ya había llegado. Y estábamos en una reunión precisamente con parte de la gente de la Alianza Cívica y en ese momento inició el ataque, ¿no? Y yo recuerdo que se escuchaba, pero tan fuerte que realmente, o sea, yo todavía intenté ir al Arlencio, que era donde estaba uno de los puestos médicos, porque ahí estaban mis amigos, y sinceramente ni siquiera pude llegar a la mitad del camino, pues, o sea, las balas, o sea, traspasaban hasta los muros interiores de la universidad, ¿no? Entonces, creo yo que el ataque fue brutal y precisamente por eso yo pensé que no iba a salir viva de ahí. Porque cuando llegamos a la Divina Misericordia y nos quedamos encerrados, que los paramilitares nos cortan el camino, realmente no había ninguna esperanza. Es decir, si estás rodeado de paramilitares que te están tirando a matar, no tenés esperanza de salir vivo de ahí. Yo creo que todos los que estábamos ahí pensábamos lo mismo, ¿no? Mucha gente ha visto, pues se despidió de su familia. A mí yo recuerdo que se me apagó el celular y yo lo que pensé fue, la verdad es que es mejor, porque así mi familia no se da cuenta que estoy aquí y es mejor que no se den cuenta. Es decir, tu familia no sabía que estabas en la UNAM. No. Según ellos, ¿dónde estabas? Yo me comunicaba muy poco con mi mamá, pues, y mis hermanas, porque realmente no quería que ellas supieran dónde yo estaba, qué andaba haciendo, ni nada de eso. Por si, digamos, la policía llegaba a la casa, ellas se desvincularan de mí, digamos, y que no supieran mejor qué era lo que yo hacía. Pero ese día yo había intentado regresar a mi casa, pero como ya no estaba en la UNAM, había intentado regresar a mi casa, pero ese día pues al final estuve ahí, no creo que fue mala suerte. Era viernes 13 además. Y bueno, al final, después que cortan la luz, yo pensé que iban a entrar. Realmente lo que nos mantuvo vivos a los que estábamos ahí fue la valentía de esos chavalos que se pusieron en la barricada con los morteros que tenían a gritar consignas y a cantar el himno nacional. Eso fue lo que nos mantuvo vivos, porque los paramilitares, al darse cuenta de que esos chavalos no tenían miedo, pensaron que nosotros teníamos armas y que estábamos armados hasta los dientes, cuando en realidad no era así. Y obviamente, porque fue tan surreal, ¿me entendés? O sea, no tenés nada y aún así gritás con tanta valentía que viva Nicaragua libre. Y eso obviamente fue a lo que los paramilitares le tuvieron miedo. Y yo creo que por eso no entraron. Pero sinceramente creo que ellos iban a entrar. Y iba a haber una masacre en ese día. Hubo 2 jóvenes que murieron esa noche. ¿Los conociste? Yo no conocí a Francisco. A Francisco no lo conocí. No recuerdo haberlo conocido. Ayer lo vi en una ocasión, pero nunca tuvimos ninguna plática, digamos, dentro del recinto. Pero sí lo había visto en la barricada. ¿Y cómo fue ese momento cuando matan a estos 2 muchachos? Yo estaba en la iglesia en ese momento, porque yo me moví de la casa cural a la iglesia cuando llevaron el cuerpo de Gerald en la madrugada. A Francisco yo no lo vi morir. Creo que, es que Francisco lo encontraron hasta la mañana, digamos. El cuerpo lo metieron a la casa cural cuando ya estaba amaneciendo. Pero ayer lo llevan en la madrugada y realmente cuando yo regreso de la iglesia a la casa cural completa, el piso de la cocina estaba lleno de sangre completamente. Olía a sangre todo el lugar. Y había un montón de gente herida. Porque, o sea, estamos hablando de un ataque que comenzó a la 1 de la tarde y no terminó, o sea, eran las 4 de la mañana más o menos, las 3, 4 de la mañana cuando llevaron a Gerald.
y el ataque no había cesado. Entonces había un montón de gente herida y recuerdo que cuando, o sea, todo el mundo estaba llorando y yo no recuerdo muy bien cuánto tiempo pasé yo ahí, pero sé que lo único que hice fue agacharme y llorar. Pues, ¿qué podíamos hacer en esas circunstancias? O sea, ni siquiera había insumos médicos para tratar ese tipo de heridas, ¿me entendés? Y realmente fue algo muy duro. Yo creo que ha sido una de las cosas que más me ha marcado, ¿no?, en la vida. Y creo que de ahí también viene mi compromiso tan arraigado con la justicia, ¿no? Porque cuando vos ves ese tipo de cosas tan injustas, además, de un chavalo que estaba con un mortero que nunca le quiso hacer daño a nadie, morir de esa forma tan horrible. Creo que esas son cosas que te marcan para siempre y que te hacen reconocer que no puede haber otra forma en la que Nicaragua se reconcilie si no es a través de la justicia. ¿Cómo fue la salida? Porque entiendo que en un momento la conferencia episcopal, o los obispos más bien, si no estoy, como que logran establecer un alto el fuego y logran evacuarlos a ustedes. ¿Cómo fue ese momento? La conferencia episcopal, es que todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando en la UNAM ese día, ¿no? Incluso Almagro se pronunció en la OEA. Y la Iglesia Católica obviamente fue una de las primeras instituciones, ¿no?, en pronunciarse al respecto y empezar a dialogar con la dictadura para que nos dejaran salir. Yo recuerdo que todavía yo tenía encendido el celular y me di cuenta, estamos hablando de la tarde, como a las 6 de la tarde, que ya la Iglesia Católica estaba haciendo gestiones, ¿no?, para evitar que se detuviera el ataque, para hacer que se detuviera el ataque. Y yo creo que pasaron toda la noche insistiendo en que se detuviera el ataque y que nos permitieran salir. Y solo hasta las 6, 7 de la mañana fue cuando ya nos dijeron, hay un acuerdo, pueden salir. Y a esa hora fue que no empezaron que fue cuando entró el nuncio, ¿no? Ya como a las 6 de la mañana creo que eran, ya estaba claro. Y fue cuando entró el nuncio, ¿no?, a decirnos, miren, vamos a salir, pongan todas las armas aquí, o sea, lo que nosotros teníamos, que eran los morteros, y van a irse en un bus hacia la catedral. Y supuestamente la Iglesia Católica nos garantizaba seguridad, ¿verdad? Que así fue. Y entonces los chavalos empezaron a poner todos los morteros, como te digo, ahí están las imágenes de los morteros y las hechizas, pues, que habían ahí. Y obviamente, confiando en la Iglesia Católica, nos montamos a los buses que nos llevaron a la catedral y posteriormente a casas de seguridad. ¿Qué te dijo tu familia cuando saliste de ahí? No los vi, yo no las vi, porque yo me fui a una casa de seguridad igual, anduve en casas de seguridad hasta el 25 de agosto que me detuvieron en León, ¿no? Pero cuando logré, digamos, cargar el celular y eso, yo solo le dije, estoy bien, no me pasó nada. Yo no quise hablar sobre el asunto. De hecho, esta es la primera vez que hablo sobre eso. Nunca he querido como hablar mucho sobre lo que pasó con mi familia, porque siento que es un peso que ellas no tienen por qué cargar. Y nada, solo se aseguraron de que yo estuviera bien y eso fue todo, ¿no? Ya luego volví a la casa porque te había dicho que yo pensaba salir al exilio en el 2018, volví a mi casa a despedirme de mi mamá. Yo siempre le decía, no pregunte, usted no pregunte. Yo me voy a ir, le dije yo, un tiempo, no me va a ver, así que vine a despedirme, ¿no? Yo pensaba venir a Costa Rica en ese momento. Pero ya al final, pues, el 25 de agosto decidí ir a la marcha que habían convocado los estudiantes en León y me detienen. ¿Cómo fue la detención? Una detención como muchas tantas, ¿no? Violenta, con paramilitares, antimotines. Ellos estaban más que todo enfocados en el movimiento estudiantil de León, ¿no? En las figuras como Nairobi, como Byron, que eran como los líderes estudiantiles en ese momento. Yo era la única mujer
Entonces, no, digamos como que a mí me trataron diferente que a los hombres. Entonces, a mí, por ejemplo, no me golpearon tanto, sí me golpearon, pero no me golpearon tanto como a los chavalos. Se enfocaron más en insultar y denigrar a los chavalos que en hacerme algo a mí. Y luego a nosotros nos montaron, se llevaron a Byron y a Nairobi a una sala aparte y a nosotros nos montaron en una camioneta directa al Chipote, ¿no? En eso, bueno, el comisionado Domínguez llegó donde nosotros y nos dijo que nos iba a dejar ir, que llamáramos a nuestras familias y que les dijéramos que nos llegaran a traer porque nos iban a dejar ir. De nuevo, yo en ese momento no llamé a mi familia. Lo único que hice fue responder como un mensaje que tenía de gente que me preguntaba, Iris, ¿estás bien? Como, pero no llamé a mi familia. Recuerdo que Nairobi, que en ese momento ya estaba ahí, llamó a su mamá, le dijo que se apartaran porque había gente haciendo un plantón enfrente de la policía para que nos dejaran ir y que nos iban a dejar salir, ¿no? Pero obviamente era mentira, nos llevaron directamente al Chipote. Lo que querían era que la gente se distrajera, digamos, de cierta forma, para sacarnos de ahí. En el Chipote igual fue el mismo trato, ¿no? Igual siento que por ser mujer, de alguna forma, por suerte, no me golpearon, no me desnudaron como a los chavalos. A los chavalos sí los desnudaron a todos. Y luego, pues, en ese momento, ya sabes, bueno, no sé si sabes, te toman los datos, te toman las huellas, etcétera, y te meten a la celda. Yo estaba sola con Kenia en ese momento. Y cuando yo llegué al Chipote, siento que yo estaba tan cansada. Vos sabés, vivir esa experiencia tan traumática, o sea, yo llegué tan cansada que yo recuerdo que ni siquiera hablé con Kenia, solo me quedé ahí en la plancheta de cemento que se usan de cama en el Chipote, y hasta que me quedé dormida. Y al día siguiente yo sentía que eso no era real, pero al final estuve ahí 11 días hasta que me trasladaron al sistema penitenciario. Fueron 7 meses en La Esperanza. ¿Cómo fueron para vos esos 7 meses? ¿Cómo era el trato con las demás presas, las custodias? ¿Cómo era todo eso? Yo creo que por dicha yo estuve con todas las presas políticas, es decir, en ese tiempo a nosotras nos metieron en unas celdas a todas juntas. O sea, cuando yo llegué a La Esperanza, por ejemplo, ya estaba Irlanda ahí, yo ya conocía a Irlanda, entonces fue como ver a alguien conocido, nos abrazamos, y me sentí como más tranquila estando entre gente que yo sabía que eran presas políticas y que estaba en un lugar más o menos seguro, ¿verdad? Con ellas, al final, entre todas nos apoyamos. Siempre la convivencia fue muy buena, al menos entre las que estábamos en nuestra celda. Y nos mantuvimos, creo que eso fue lo que nos sostuvo a todas y cada una, ¿no? Que nos teníamos entre nosotras para apoyarnos, que no nos tenían aisladas, como tuvieron a Lucía, por ejemplo, o que no nos tenían separadas o con presas comunes. Entonces creo que eso nos hizo un poco más tolerable, ¿no? El estar ahí detenida. Sin embargo, obviamente siempre está esta situación en la que te están hostigando, ¿no? Que la tortura psicológica a la que te someten, la desnudez forzada a la que te someten en esa circunstancia, los castigos a los que te someten, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí más me molestó en ese momento, y me desesperó a tal punto que yo, o sea, llegué llorando una vez al sistema judicial, que nos llevaron a juicio porque nos habían castigado y nos habían quitado todo. Ahí no había un libro para leer, un lápiz para dibujar. Y vos sabes lo que es estar encerrado en una celda tan pequeña, o sea, creo que era de 4 metros por 2 de ancho, podría ser.
en donde no tenés absolutamente nada que hacer más que estar viendo las paredes, o sea, porque no tenés un libro, no tenés un lápiz, no tenés absolutamente nada para distraerte. Entonces creo que esa fue una de las situaciones más difíciles. Yo no sufrí tortura física, pero sí mucha tortura psicológica en ese aspecto, ¿no? El hostigamiento constante de la funcionaria, el que no te dejaran tranquila, la desnudez, como te decía, a la que te sometían, y los castigos de no ver a tus familiares. A veces no podíamos ver a los familiares por castigo de la funcionaria. El tema con la paquetería, que nunca dejaban entrar la ropa suficiente, la comida suficiente. Entonces todo ese tipo de cosas resulta muy estresante y muy incómodo, ¿no? ¿Y tu familia qué te dijo al verte presa? No, mi mamá siempre me apoyó. Ella obviamente sabía que yo estaba, que era inocente y que estaba arbitrariamente detenida, ¿no? Entendía las circunstancias. Ella es una mujer muy sabia, entiende las circunstancias en las que estaba. Y creo que nunca me culpó ni me hizo sentir mal por la situación que les hice pasar, aunque obviamente fueron tiempos muy difíciles, ¿no? Mi hermana mayor tuvo que salir del país, yo estaba presa, mis hermanas menores ya no pudieron seguir estudiando. Entonces fue como una situación muy complicada para toda la familia. Sin embargo, siempre estuvieron ahí para mí y siempre me apoyaron en todo y me apoyan en todo. ¿Y vos en lo personal te culpás por eso que pasó a tu familia? Muchas veces me he sentido culpable, sobre todo lo que le hice pasar a mi madre, ¿no? Las humillaciones que vivió en el sistema penitenciario, el hecho de a veces no tener comida para llevarme, o sea, ese tipo de cosas, me imagino que fueron muy difíciles para ella, ¿no? Y también por el hecho de que mis hermanas no hayan podido seguir estudiando, porque a mis hermanas les negaron la matrícula en la UNAM por el hecho de ser familiar mío. Entonces, ese tipo de cosas obviamente me hacen sentir culpables, ¿no? Porque digo, o sea, una cosa es que me hayan pasado cosas a mí por las decisiones que yo tomé y otra cosa es que haya perjudicado a las personas que amo, obviamente. Sin embargo, siento que al final no fue culpa mía, digamos, o sea, es culpa de la dictadura, al fin y al cabo, y no tengo por qué sentirme mal sobre eso. Pero sí es difícil, ¿no? Es difícil manejar, digamos, ese sentimiento que te da de si no hubiera hecho todo lo que hice, no hubiera pasado esto a las personas que quiero. ¿Cómo fue tu liberación? Siento que fue por una ley de amnistía en 2019. Fue algo complicado porque en ese tiempo, y hay imágenes sobre eso, ¿no? Nosotras hicimos una huelga de hambre, no sé si vos recordás, me imagino que debes recordar vos como periodista que nosotras hicimos una huelga de hambre cuando estaba el diálogo nacional para evitar que se usara a los presos políticos como monedas de canje. Nosotras no estábamos de acuerdo en que la liberación se diera por medio de una amnistía que generara impunidad. Y no estábamos de acuerdo tampoco que se utilizara el nombre de los presos políticos para llegar a cierto acuerdo entre la dictadura, ¿no? y la oposición. ¿Crees entonces que esos acuerdos o que esa mesa de negociación, que fue la segunda, no debió haberse dado? Es que yo no es que no esté de acuerdo con una negociación. Yo creo que la negociación es un puente para encontrar una forma de torcerle el brazo al régimen en ciertas cosas, dependiendo del contexto, pero estoy hablando del contexto en el 2019, era una opción válida en relación a forzar a la dictadura ciertas cosas. El problema que yo creo que pasó fue que esa oposición que estaba negociando tal vez no tenían la legitimidad necesaria o el carácter necesario, ni la estrategia necesaria para lograr forzar a la dictadura, que es lo que seguimos padeciendo hoy en día, ¿verdad? No hay una oposición legítima y con autoridad para forzar a la dictadura a salir del poder. En el 2018 desaprovecharon la oportunidad de movilización ciudadana para poder crear esa legitimidad y esa autoridad para sacar a la dictadura, la oposición que representaba a los nicaragüenses en ese momento, ¿no? Y en el 2019, sin tanta movilización ciudadana, ¿verdad? Porque ya estaba más restringida,
Tampoco se supo canalizar ni el movimiento, ni el movimiento de la ciudadanía, ni la capacidad que todavía tenían la ONG, ni la capacidad de estar dentro del territorio, ni la capacidad de poder articular con la comunidad internacional. Entonces siento que ha sido muy deficiente la estrategia de la oposición en relación a eso, y lo sigue siendo. Yaritza, luego de esa excarcelación, entiendo que se forma la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua. ¿Vos por qué decidiste ser parte de este movimiento? La idea de la UPPN nació en la cárcel, precisamente. Nosotras ya teníamos la idea de crear un movimiento de personas presas políticas o víctimas de prisión política, precisamente porque, primero, pensamos en toda esta situación, ¿no?, que te acabo de mencionar sobre la incidencia que realizan los políticos y cómo esto puede afectar de cierta forma nuestro derecho a la justicia. Y segundo, porque creíamos que era necesario mantenernos en comunicación más allá después de ser liberados. Creo que la UPPN nace desde esa intención, ¿no?, de mantenernos organizados, de seguir incidiendo y de velar por la justicia. En 2021, Yaritza, vos decidiste exiliarte. ¿Qué te motivó a salir del país? Después de haber sido escarcelada en 2019, estuviste 2 años todavía resistiendo la represión del régimen. Estuve apoyando varios procesos. En el 2021 yo estaba trabajando todavía en la UPPN, estábamos trabajando algunas cosas, habíamos trabajado organización territorial y habíamos empezado la documentación de nuestros casos. Y cuando empiezan a encarcelar a la gente que había participado en el proceso electoral, empezaron a encarcelar también gente que había sido liberada en el 2019 y que no había tenido nada que ver con el proceso electoral. Y precisamente eso me alertó a mí de que pues era mejor salir del país para resguardar la documentación de la organización, pero también para resguardar obviamente mi propia vida y mi libertad, ¿no? Y así fue como salí al exilio. También creo que fue una oportunidad para recuperar mis estudios. Yo lo quise ver desde esa forma positiva, ¿no? De decir, ok, salgo del país, porque no quería salir del país, salgo del país, pero voy a estudiar y estudio los 5 años de la carrera que quiero estudiar y luego regreso a Nicaragua. ¿No? Yo lo sigo viendo así, porque quiero regresar, ¿verdad? Lo más pronto posible. Siento que ese ha sido mi consuelo también, de decir, bueno, yo salí a estudiar, pero voy a regresar en cuanto termine de estudiar, ¿no? Todavía me quedan 2 años para eso. En 2021 estaba todo este contexto preelectoral. La oposición tenía hasta 7 u 8 precandidatos electorales. ¿Vos apoyabas a alguno de ellos? No, yo no fui parte del proceso electoral. Yo decidí separarme de todo lo que tenía que ver con la organización opositora durante el proceso electoral, porque yo nunca apoyé ir a elecciones con la dictadura. Yo creo que esa oportunidad de un proceso electoral válido había terminado hace mucho, ¿no? Precisamente con la represión del 2018, yo creo que y la posterior actitud de la dictadura en el 2019 era claro que no tenían ninguna intención de ir a un proceso electoral, mucho menos de reconocer a sus contrincantes opositores, ¿no? Y ya habíamos visto, como yo mencioné anteriormente, esta habilidad que tiene el régimen para utilizar esos procesos, ¿no?, como las negociaciones, etcétera, para siempre salir bien librado y legitimado. Entonces yo no quise participar en el proceso electoral de ninguna manera. Y en caso de que se hubiese dado un candidato único contra Daniel Ortega, ¿hubiese votado por ese candidato único o seguía en esa misma postura de no elecciones con Ortega? Depende, porque pues para nadie es un secreto que una de las favoritas para el proceso electoral era Cristiana Chamorro, precisamente por que la gente al relacionarla con el símbolo de su madre, de la transición a la democracia que logró doña Violeta en los 90, iba a votar por Cristiana, por ese símbolo de su madre. Pero realmente las propuestas de Cristiana daban mucho que desear, ¿verdad?
imagínate que llegó a decirnos que el 2018 había sido un barullo que prácticamente deslegitimó totalmente el movimiento que habíamos creado desde el 2018 y estaba hablando de cohabitación, de impunidad abiertamente, ¿no? Entonces, obviamente, yo no hubiera votado por ella, aunque hubiera sido la candidata. Bueno, palabras más, palabras menos, el escenario electoral al final no se dio, todo el mundo quedó preso, luego desterrado. En tu caso, exiliada, ¿cómo fue tu exilio? ¿Cómo ha sido tu exilio hasta estos días? Creo que me he enfocado en mantener esta visión de que, como ya había mencionado anteriormente, de que el exilio para mí es como una oportunidad para estudiar y que en algún momento voy a retornar a Nicaragua. De alguna forma siento que me estoy preparando para las contribuciones que puedo hacer cuando regrese al país y no me quiero enfocar tanto en ese sentimiento tan duro de pensar que voy a estar aquí tanto tiempo, ¿no? O sea, yo trato de mantener la esperanza de ese modo, ¿no? Creo que también por eso he insistido tanto en que debemos crear las condiciones para regresar, porque yo no me imagino haciendo mi vida en otro lugar que no sea Nicaragua. Yaritza, justo sobre eso, ¿vos a qué aspirás en tu vida personal y en cuanto a tu lucha política, por así decirlo? ¿A qué aspirás? ¿A qué aspira Yaritza Mairena al regresar a Nicaragua? A contribuir en lo que yo pueda. Realmente, precisamente como te mencionaba, yo estudio trabajo social porque quiero de alguna forma crear estos programas y estas oportunidades para la gente que las necesita, que pueda salir adelante. Quiero también enfocarme en la formulación de políticas públicas que ayuden en ese sentido. Nunca he tenido aspiraciones políticas, así como que me digan que yo quiero llegar a ser diputada o quiero llegar a ser presidenta, porque hay muchas personas que, y es válido, ¿verdad?, que lo dicen abiertamente, como quien dice, yo quiero llegar a ser presidente algún día. Muchos jóvenes que son mis amigos, por ejemplo. Y está bien, o sea, no tengo nada en contra de eso. Pero yo en lo particular siento que nunca he sentido esa necesidad de aspirar a. Obviamente uno entra en crisis, es decir, en qué va a hacer de forma profesional, a qué te vas a dedicar. Y obviamente me planteo mucho sobre esto de regresando a Nicaragua, porque Nicaragua es muy diferente a cualquier país en donde vos vivas, ¿verdad? Sobre todo aquí a Costa Rica. O sea, pero yo creo que al final un profesional va a encontrar siempre dónde contribuir a la sociedad, ¿no? Y eso precisamente es lo que yo quiero hacer, ser un profesional que aporte, ¿no?, en Nicaragua en lo que pueda. ¿Desde dónde te gustaría hacer esa contribución? Es decir, no descartemos que el día de mañana uno de esos amigos de los que hablas consiga llegar a la presidencia y te llame: Yaritza, mira, necesito que me ayudes a crear políticas públicas, está tal ministerio, está tal institución. Es decir, ¿vos en dónde te verías en esa situación? Si hay la oportunidad de ser parte de un gobierno, por ejemplo, de transición o un gobierno en donde sea, y a mí me dicen que necesitan un profesional, qué sé yo, para formular una política pública, obviamente no diría que no. Yo no le veo nada malo a eso. Es decir, eso es muy diferente a tener aspiraciones de poder para mí. Yaritza, me mencionabas hace poco el tema del carácter. Vos sos muy conocida entre los opositores por tener un carácter muy fuerte y por un semblante también y también por un semblante también que lo extrapola, ¿no? ¿Cómo lidias con eso en tu día a día? Pues es bastante complicado. Yo sé que tiendo a ser muy malinterpretada por la forma en la que me expreso, tal vez, o por mi cara, porque parezco una persona muy seria y todo, pero bueno, al final soy bastante formal, digamos. Pero creo que sí hay ciertas situaciones que se vuelven incómodas, ¿no? Como por ejemplo la gente que piensa que yo soy una persona agresiva por cómo me miro, pero jamás han dialogado conmigo y jamás le he hecho algo como para que piensen así. ¿Te han catalogado de agresiva? Sí, siempre hay, digamos, situaciones en las que
en las que muy malintencionadamente la gente me malinterpreta, ¿no? Sin embargo, creo que he tratado como porque al final uno se termina adecuando, ¿no? Y he tratado como de comunicar mejor las cosas para evitar ciertos malentendidos. Vos como expresa política, ¿qué opinás de los actuales presos o personas que están detenidas en Nicaragua? Hay mucha gente que viene del sandinismo o que es o ha sido parte del régimen que está detenida. ¿Vos qué opinás? ¿Hay un debate abierto sobre esto? ¿Son presos políticos o no son presos políticos? Hay un debate abierto sobre la presión política y muy interesante, de hecho, porque y hace poco en la UPPN quisimos hacer un poco sobre este ejercicio de delimitar más las definiciones sobre lo que es un preso político, ¿no? Y una de las cuestiones con las que vos te encontrás que es evidente es que un preso político siempre va a ser una persona en condición de detención arbitraria, pero una detención arbitraria no implica que esa persona es un preso político. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es que vos no podés considerar preso político a una persona vinculada a un crimen. Yo, por ejemplo, creo que es bien complicado, por decirlo de buena forma, decir que personas como Bayardo Arce son presos políticos. Yo creo que esa es una aseveración un poco sacada de contexto, no sé, un poco abrupta, porque está vinculado a un crimen y la única posibilidad, que yo no la veo plausible, es de que las personas que reconocen a Bayardo Arce como preso político y que, digamos, quieran una resolución del sistema interamericano que reconozca a Bayardo Arce como preso político, en este caso se tendría que hacer un análisis jurídico de la situación, de demostrar su inocencia de los crímenes que lo acusan, para poder decir que es preso político, porque un preso político jamás va a ser un criminal. Sin embargo, hay quienes alegan que Bayardo Arce, al final de cuentas, está detenido por motivaciones políticas de Rosario Murillo y que eso lo convertiría en un preso político. Esas son opiniones, no son hechos. No hay ningún hecho que vincule que su detención fue dada por motivos políticos, a menos que esas personas que dicen esto sepan algo que yo no sé o que vos no sabés. No sé, tal vez tienen información cercana a él, ¿verdad? O de su círculo que lo hace para ellos ser un preso político, no lo sé. En el caso de Humberto Ortega, por ejemplo, él fue detenido después de una entrevista que le dio a Infobae, en donde criticó abiertamente a Rosario Murillo, criticó a su hermano. ¿Crees que él fue un preso político? El caso de Humberto es un poco más particular porque realmente no era la primera vez que se pronunciaba en contra del régimen e incluso habló de la represión. Creo que en ese caso es un poco más evidente la vinculación política de la detención. Y en ese caso, cuando detienen a Humberto, por ejemplo, no lo hacen en base a un caso de corrupción o a un caso que haya posibilidad de ser cierto, ¿verdad? Lo detienen en circunstancias que no clarificaron y luego ya sabemos pues todo lo que pasó. Entonces creo que ahí, es decir, yo por mi parte no puedo decir era preso político. Sin embargo, podría haber motivaciones políticas en ese caso. Hay hechos que podrían vincular, hechos que son comprobables, como lo que acabas de mencionar y como las publicaciones que él hizo sobre las críticas que él hacía ante el régimen, aunque obviamente yo no estoy de acuerdo con ella, ¿verdad? Porque, por ejemplo, él hablaba mucho del continuismo del sistema y de la impunidad y de que todo el mundo cometió crímenes y que no sé qué. Y entonces yo en lo particular no estoy de acuerdo con él, sin embargo, ya eso podría representar una amenaza para Rosario o para la dictadura en sí, y eso podría ser una motivación política para su detención. El caso de Bayardo Arce no tiene estas particularidades. Y vos como expresa política, ¿cómo te sentís o cómo has notado también que se sienten otros excarcelados con los que te juntas al ponerlos a ustedes prácticamente en el mismo saco o en la misma categoría de estos personajes? Es ofensivo,
por supuesto que es ofensivo, porque estamos hablando de un criminal, no solamente un criminal de ahora, ¿verdad?, que fue parte del sistema represivo desde el 2018, sino una persona que ha estado vinculada a crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad en los 80, por ejemplo. O sea, y a mí me parece sumamente ofensivo decir que un preso político puede ser un criminal, porque lo que distingue a un preso político es precisamente la inocencia y la injusticia de su detención. Y en este caso yo creo que, independientemente que fuera absuelto por los cargos que le están imputando ahora, no se declararía inocente de otros que le puedan imputar. Y obviamente que muchos que tienen que ver con la corrupción económica que había en el país, que sabemos que Bayardo Arce está vinculado a esa corrupción económica desde hace muchos años, no desde ahora. Me has dicho que a fin de cuentas la dictadura pues, se va a salir de ella a través de una negociación, lo cual muchas personas están también de acuerdo con esto, o al menos lo han exteriorizado. ¿Pero es posible en este momento negociar con Ortega? Yo creo que tanto la negociación como las elecciones son medios, no fines. Es decir, son como herramientas por las que vos llegás a el desmantelamiento de la dictadura. Porque tampoco se puede decir que vas a forzar totalmente el desmantelamiento de la dictadura sin un proceso de diálogo o en un proceso de negociación, o que vas a dejar de hacer elecciones y simplemente vas a hacer una transición sin elecciones. Pues obviamente tanto la negociación como las elecciones para mí son medios para llegar a una democratización del país, pero tienen que ser medios, no fines en sí mismos, porque si vos tomás las elecciones como un fin en sí mismo, entonces estás diciendo que vas a pactar con el régimen unas elecciones para simplemente repartirse el poder y seguir en lo mismo. Y yo creo que ningún nicaragüense quiere eso. Yo creo que hemos vivido tanta violencia por parte principalmente del Frente Sandinista que ya sería demasiado ofensivo, digamos, decirnos que sigamos en ese mismo camino, ¿no? Además de que para mí los políticos que proponen este camino son realmente personas que no tienen la capacidad de ver más allá, personas que se han quedado en ese pragmatismo resignado o en la mediocridad y no pueden crear una estrategia más allá o creen que no tienen la capacidad para hacerlo. Y yo te decía anteriormente, yo creo que hay muchos políticos en la oposición que deberían trabajar en mejorar su liderazgo, en posicionar mejor sus ideas y que pueden llegar a canalizar esos sentimientos y ese anhelo de libertad y de justicia que tienen los nicaragüenses. ¿Qué políticos crees que son esos a los que los nicaragüenses podrían de alguna manera seguir o darle su apoyo? Bueno, hay muchos líderes, ya conocemos a los líderes de la oposición, ¿no? Indiscutiblemente, que estés de acuerdo o no con estas personas, son líderes de la oposición y tienen una disposición no a ejercer poder, o tienen esta intención de llegar al poder, de llegar a ser gobernantes, ¿no? Como Juan Sebastián Chamorro, como Félix Maradiaga, por darte dos personas pues, que son como las más conocidas. Entonces, yo creo que esté o no de acuerdo con uno o con el otro, siempre está claro que ellos han sido los líderes de la oposición indiscutiblemente. Entonces, creo que lo que falta no es ponerse de acuerdo, porque de acuerdo estamos. Lo que hace falta es dejar los egos, tener voluntad política y tener la disposición de empezar ese proceso de unidad y de canalizar todos esos liderazgos y todas las personas que siguen a X o Y para lograr hacer esa transición que, como dije anteriormente, va a salir del pueblo dentro de Nicaragua y no necesariamente del exilio, que está desconectado totalmente de la realidad que viven los nicaragüenses hoy en día. A propósito, ¿por qué crees que cuesta tanto encontrarse a una María Corina Machado en Nicaragua? Porque tenemos ya 8 años en esta misma conversación de que la unidad, de que el candidato único, de que bla, 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 pero no vemos nada, no vemos avance. ¿Por qué crees que cuesta tanto? Pues no tengo una respuesta para eso, pero yo creería que hace falta creérselo, ¿sabes? Hace falta como tener la disposición de decir, si yo tengo estas ideas y tengo estos valores, voy a apostar por esto y definirse de una vez y apostar por
reunir a la gente, organizar a la gente, pero de una forma transparente y una forma más frontal, diría yo. El asunto es que mucho, y te lo digo por experiencia, la experiencia que yo he tenido de la oposición, es que tenés miedo, mucho miedo al qué dirán, en primer lugar, por las aspiraciones políticas. La poca definición que ha habido entre la sociedad civil y los políticos. Yo, por ejemplo, estaba de acuerdo en el proceso de Monteverde cuando inició. Cuando hablaban de los políticos, vamos ahora a hablar individualmente, porque acuérdate que Monteverde era en ese momento una plataforma de personas a título individual, ¿no? Cuando empezaron a hablar de agendas sociales, de movimientos, de cuotas de poder de la sociedad civil y de los políticos y no sé qué, y los bloques y aquí y allá, ahí fue donde Monteverde perdió toda la legitimidad que tenía. Es decir, si hubieran logrado sentar las bases de esa estrategia política para ponerse de acuerdo entre ellos, los que aspiran al poder, hubieran avanzado un montón, pero al final, desde 2023, se volvió a estancar la oposición. Ahora existe la oportunidad este tema ideológico, ¿no? Muy de moda ahora, con las definiciones ideológicas y con el establecimiento de partidos políticos, tenés la oportunidad como de darle un poco más de orden también a la oposición, en el sentido de que vos tenés organizaciones particulares que aglutinan a personas por afinidad política e ideológica, y podés articular entre varias de estas organizaciones un plan, una estrategia. El asunto es que yo hasta el momento no veo voluntad política para hacerlo. Y eso es una de mis mayores críticas a la oposición hoy en día, porque si vos tuvieras voluntad para unirte, si hubiera voluntad política para realmente articular esta estrategia, no son las ideas las que chocan, como te dije. Yaritza, vos también sos bastante joven. Me gustaría hablar con vos sobre cuál crees o cómo estás viendo el papel de la juventud nicaragüense en estos procesos de cara a un nuevo país o a la construcción de un nuevo país, o incluso a la construcción de la oposición misma. ¿Cómo ves el papel de los jóvenes actualmente? Yo creo que el papel de los jóvenes es determinante en todo proceso, porque los jóvenes al final, aunque no estemos hablando de que por ser joven vos tenés mejores ideas, pero los jóvenes al final tienen una nueva visión de mundo, una forma diferente de hacer las cosas. Y en política eso es muy valioso porque brinda también oportunidades de repensar cosas que antes se hacían de una forma y ahora las puedes hacer de otra forma. Entonces yo creo que el espacio que tienen los jóvenes en la organización de la sociedad civil y en la política es esencial, a mi parecer. Sin embargo, no creo que por ser joven o como una categoría así, digamos, como fija, que por ser joven vos tengas la razón de todo, ¿no? O que te tienen que dar privilegios por encima de... No. Pero yo creo que es esencial que las organizaciones garanticen que en realidad los jóvenes tengan oportunidad de participar, sobre todo en política. También hay mucha cultura de traspolar todo en las redes sociales. Eso siempre viene de los jóvenes. Hemos visto en estos 8 años de crisis muchos pleitos en redes sociales que son más chisme que otra cosa, que no vienen a hacer nada tangible ni valioso a la hora de hacer democracia o hacer oposición, y que más bien fractura eso, y justamente lo que vos decías, polariza. ¿Vos crees que estos comportamientos deben seguirse dando? ¿Hay que lavar los trapos en casa? ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que el uso de las redes sociales es ineludible a la juventud, ¿no? O sea, no se puede separar una cosa de la otra. También porque el mundo hoy en día está conectado por medio de las redes sociales. Sin embargo, yo creo que la política de las redes sociales no es una buena política. Es decir, el hecho de que vos pretendás hacer política desde Twitter no es beneficioso para nadie, ¿verdad? Mucho menos cuando vinculás cuestiones personales a cuestiones políticas y empezás a decir en redes sociales que la política está mal porque te parece que esa persona no es apta. Es decir, que los comportamientos políticos sean vinculados a una opinión que vos tengas sobre la persona. Entonces ya no se está criticando o se está argumentando la idea de esa persona, sino que se está descalificando
el actuar político por cómo vos percibas a esa persona. Y eso es muy subjetivo, ¿no? Y al final no aporta nada. También creo que el uso de las redes sociales para descalificar todo lo que hacen los demás, porque yo te lo digo, a mí me parece muy deficiente el actuar de la oposición, me incluyo en eso, porque al final no hemos podido hacer las cosas como realmente queríamos, porque no estoy tratando de criticar por criticar, sino criticar para que realmente haya un cambio. Pero hay mucha gente en redes sociales que simplemente lo único que hace es quejarse y hablar mal del fulano, del perencejo, del sustano, y al final nunca construyen nada. Y la gente que más critica en redes es la gente que vos te vas a encontrar, que vos investigas quién es esa persona, si es que está desde un perfil público real, ¿verdad? Vos investigas quién es esa persona y esa persona jamás ha construido nada en su vida, jamás ha aportado nada en su vida. Entonces, vos cómo se escudan, digamos, en las redes sociales para dificultar más bien el trabajo que sí hacen personas de la oposición, que al menos lo intentan. ¿Y qué opinas también de la participación de las mujeres? Porque pues hemos visto que mayormente son hombres los que están en estos, digamos, puestos de directriz en la oposición, pero mujeres hay muy pocas. De hecho, vos sos una de las pocas. Sí, yo creo que porque es muy difícil para una mujer hacer política, ¿no? Precisamente porque la política es naturalmente muy confrontativa. Sin embargo, creo que debería haber mayor participación. O sea, yo creo que es una responsabilidad de nosotras como mujeres participar en los espacios y dar nuestra opinión, porque creo que las cosas mejoran cuando las mujeres están involucradas. Sin embargo, yo creo que no es inexistente el aporte de las mujeres a la oposición, ¿no? Obviamente, la oposición misma yo creo que se sostiene por el trabajo que las mujeres realizan, porque el trabajo vocal, el trabajo de representar, el trabajo de hablar, se lo podés adjudicar mayormente a los hombres. Sin embargo, creo que las mujeres han estado a la cabeza de los procesos de articulación de la estrategia, muchas veces muchas de las ideas que se han compartido o configurado en las mesas de trabajo de la oposición han sido creadas por mujeres, han aportado grandemente a la denuncia, a la documentación, al registro. Entonces siento que la oposición misma se sostiene, a mi parecer, por el trabajo de las mujeres, pero sí se necesita mayor responsabilidad en el área de expresar las ideas, ¿no? ¿Te gustaría ver a las mujeres o a una mujer particular liderando un proceso de transición en Nicaragua? Por supuesto, yo creo que sería lo mejor. Sin embargo, creo que actualmente no hay, digamos, como una mujer que realmente quiera ser candidata. Hasta el momento yo no conozco ninguna porque entiendo yo que Cristiana se retiró de la política. A tu corta edad has vivido bastante, sobre todo en los últimos años. Viste morir a Gerald Vázquez de manera bien fuerte. Estuviste a punto de morir vos, estuviste presa, exiliada. Nos hablabas de tu familia. ¿Cómo vive Yaritza Mairena después de cargar todo esto? Creo que trato de vivir con agradecimiento, porque precisamente por todo lo que he vivido, entiendo que la vida es valiosa y que necesitamos tener una actitud positiva para poder mantener la sonrisa y mantener la buena actitud, ¿no? A pesar de todas las dificultades. O sea, vivir en el exilio, por ejemplo, es una de las cosas más difíciles que yo he tenido que pasar, porque en la cárcel, por ejemplo, podía, no sé, de alguna forma podías tener la esperanza de que iba a salir, que iba a regresar a mi casa, aunque no pude hacerlo. Que de alguna forma te sentís que todavía tenés raíces, ¿me entendés? Que todavía tenés dónde regresar y todo. Pero estar en el exilio es como perder todo eso y quedar a la deriva, ¿no? Sin embargo, yo creo que trato de vivir el día a día con la esperanza intacta, con agradecimiento por las cosas que tengo. El tener a mi familia reunida aquí me hace sentir mucho mejor. Creo que uno de los pilares que me sostienen a mí en mi vida es mi familia. Mi mamá, mi hermana, eso me hace sentir mucho mejor. Y creo que
por sobre todas las cosas, podés pasar miles de dificultades, pero todo tiene que ver con la actitud que le pongas a esas situaciones, ¿no? Y creo que yo lo que hago es, y lo he aprendido, ¿verdad? Esto no es algo con lo que nací, sino que es un proceso duro que uno aprende a vivir de forma que lo que tenés hoy es lo que tenés. Y a eso hay que ponerle atención, ¿no? Vivir en el presente, vivir como sosteniendo las cosas que te quedan y agarrarse a eso para poder construir un mejor futuro, ¿no? Al inicio de esta entrevista me hablabas de que tu infancia fue en un barrio violento, marginal de Managua. ¿Qué le dirías ahora a esa Yaritza pequeña que vivía en ese barrio y que, bueno, de alguna u otra manera ha logrado salir adelante? Que la vida es difícil, pero que siempre se puede salir adelante y siempre se puede seguir avanzando. Yaritza, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Hans.